Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, con relación a la presente acción legislativa, me permitiré obviar el proemio de la misma, así como lo concerniente a la parte resolutiva, dando así lectura a la exposición de motivos de la misma, solicitando que dicha iniciativa se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. Exposición de motivos. Con resultado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el año 2011, en el Estado mexicano avanzó hacia la garantía y protección de los derechos humanos, reconociendo un margen de protección más amplio, especialmente tratándose de grupos en condición de vulnerabilidad. Con resultado de lo anterior, se incluyó en el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el principio de interés superior de las niñas, de la niñez, estableciendo en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumpliera con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Por otro lado, esta histórica reforma facultó al Congreso de la Unión para expedir la ley que consigna los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, el 4 de diciembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconociéndolos como titulares de derechos y garantizando el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los mismos. Paralelamente a las disposiciones constitucionales, la ley mencionada establece como principios rectores para su aplicación y observancia, entre otros, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades de todos los órdenes y recoge, por supuesto, el interés superior de la niñez. Además, reconoce múltiples derechos entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral y el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, por citar algunos. Sin embargo, y a pesar de estos intentos para garantizar la satisfacción más amplia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según informes de la UNICEF, la violencia en todas sus facetas es uno de los principales desafíos que enfrenta México. Sus manifestaciones pueden ir desde descuidos o actos negligentes hasta intimidación, pleitos, agresiones físicas y psicológicas, violencia sexual e incluso desapariciones o muertes. Proteger a niñas, niños y adolescentes contra la violencia también requiere de atender sus consecuencias con programas y estrategias diseñadas especialmente para cada etapa de la vida. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer que dentro de los niños, niñas y adolescentes son las niñas las principales víctimas de conductas violentas que van desde el abandono, pasan por el abuso sexual y en un número importante de casos culminan en la muerte. En el año 2016, la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres dio a conocer que no se trata de un tema menor o simplemente de casos aislados, sino de una problemática de naturaleza estructural, endémica y perversa de la violencia contra la mujer y niñas en la región. Según el informe Violencia y Feminicidio de Niñas y Adolescentes en México de la Organización de las Naciones Unidas, los principales tipos de violencia en contra de personas menores de 18 años que son atendidas en el sector salud de nuestro país son el de violencia física en el caso de los niños y violencias psicológicas en el caso de las niñas, sin demérito que estas últimas sufren de violencia física y sexual de forma importante. Asimismo, se destaca que solo en el 2018 y 2020 se cometieron más de 150 feminicidios de niñas en todo el país. Las estadísticas ubican a nuestro país por encima de las tasas medias mundial del 1.1 asesinatos de mujeres menores de 18 años por cada 100,000, dejándolo para el año del 2017 en una tasa de 1.7 difusiones femeninas con presunción de homicidio de menores de 18 años por cada 100,000. Lo anterior se agrava cuando se trata de niñas, doblemente vulnerables
puesto que los asesinatos de menores de 14 años de edad son resultado de explotación sexual, laboral y de la violencia familiar. Y sin embargo, esta realidad se disimula en el Estado, no solo porque en general la Fiscalía elude la calificación de feminicidio por actos en que las víctimas son mujeres, sino además porque la legislación no tipifica el feminicidio infantil, lo que vuelve a las niñas invisibles en las estadísticas. Al calificar la privación de la vida llevada a cabo en cualquier circunstancia como simple homicidio. Al efecto, el Código Sustantivo Penal vigente del Estado tipifica el delito de feminicidio en el artículo 337 bis de la siguiente manera: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido en el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Las circunstancias que conforme al texto del dispositivo impetrado deben actualizarse para el delito de feminicidio. Deben comprobarse también cuando se trate de víctimas menores de 12 años, pero en caso de no acreditarse alguno de los elementos del tipo penal del feminicidio por parte del Ministerio Público, entonces la autoridad juzgadora debe atender el tipo básico de homicidio realizando la correspondiente traslación. Si el homicidio es per se en conducta brutal, su adjetivación se convierte en algo aún más reprochable tratándose de razones y características como las que se exponen en el dispositivo en comento. Pero cuando la conducta se despliega en contra de niñas, representa la cúspide de actuaciones abominables respecto las cuales es preciso que el Estado enfoque mayores esfuerzos para combatir los niveles de incidencia de tales conductas. En tal tesitura, consideramos que esto no debe suceder cuando se trata de niñas, toda vez que, por la propia naturaleza del crimen y las características de la víctima, es posible que se tenga por acreditado el elemento esencial del feminicidio, que es precisamente la privación de la vida de una mujer por razones de género, sin que sea indispensable acreditar alguna de las circunstancias adicionales previstas en el tipo penal, citadas previamente en esta propuesta. Es necesario entonces, de la disposición precitada del Código Penal para el Estado, remueva la comprobación del requisito o circunstancias tratándose de víctimas menores de 12 años, pues desde una perspectiva que prioriza el interés superior de la niñez, el homicidio cometido en contra de niñas debe ser castigado con mayor severidad y, más allá de cualquier circunstancia que haya caracterizado su materialización, debe ser valorado como delito de feminicidio. Sin demérito de que se ha quedado plenamente expuesto el objetivo y motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo Por lo anterior expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de iniciativa de acuerdo de adición que adiciona un segundo párrafo y reforma del tercero párrafo al artículo 337 bis, recorriéndose lo subsecuente del Código Penal para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo y reforma el tercer párrafo del artículo 337 bis, recorriéndose los subsecuentes. El Código Penal para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 337 bis del 1 al 7. Tratándose de mujeres menores de 12 años, no se requerirá acreditar las circunstancias anteriores.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 50 años de prisión y de 500 a 1,000 días multas, pudiendo incrementar dicha pena hasta en una mitad más en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior. Es cuanto.